Hola, bienvenidos a la clase 6 de nuestro curso sobre el teorema de Gödel. En esta clase vamos a ver la estrategia general de la demostración. No vamos a empezar todavía con la demostración en sí, pero sí vamos a ver la idea general, el plan general de la demostración. Empecemos recordando qué es lo que dice el teorema de incompletitud de Gödel. Dice lo siguiente: todo conjunto recursivo y consistente de axiomas aritméticos que permita demostrar al menos los mismos teoremas que los axiomas de Peano es incompleto. Como dijimos en una clase anterior, el teorema que enuncia originalmente Gödel es un poco diferente, tiene una hipótesis diferente, y esta es una versión posterior, que es la que hoy en día se toma como el teorema de Gödel. Pero para la clase de hoy, en la que solamente vamos a ver ideas generales, vamos a tomar esta que es la versión definitiva del teorema de Gödel, y no la que Gödel hizo originalmente. Bien, supongamos entonces que se ha dado un conjunto recursivo y consistente de axiomas para la aritmética y vamos a suponer dentro de esta versión semántica que estamos haciendo que todos esos axiomas son enunciados verdaderos, lo cual está bien, semánticamente es lo que uno espera de los axiomas, que sean verdaderos. Dice ahí que esto garantiza, si uno tiene esta hipótesis de que los axiomas son semánticamente verdaderos, garantiza que el conjunto sea consistente, o sea, la hipótesis de consistencia está garantizada por eso. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la lógica es que si uno parte de hipótesis verdaderas, en este caso las hipótesis son los axiomas, si uno parte de axiomas verdaderos, todo lo que va a demostrar también es verdadero. Nunca va a demostrar un enunciado falso. De verdades, si uno razona correctamente, se deducen siempre verdades. Por lo tanto, si yo tengo un enunciado, recuerden que a su vez consistente quiere decir que no existe ningún enunciado P tal que P y no P sean ambos al mismo tiempo demostrables. Eso quiere decir, repito, consistente quiere decir entonces que dado cualquier enunciado P, nunca sucede que P y no P sean al mismo tiempo demostrables. En este caso, entre P y no P semánticamente, uno es verdadero y otro es falso. Y que sea falso de los dos no se puede demostrar. Nunca se podrá demostrar al mismo tiempo P y no P porque uno de los dos es falso y estamos suponiendo, al suponer, digo, que todos los enunciados son verdaderos, las cosas que se demuestran, los teoremas que se demuestran también son verdaderos. Por lo tanto, entonces, en resumen, como dice ahí, estamos suponiendo que los axiomas son verdaderos, lo cual nos garantiza, por un lado, que nunca se va a poder demostrar un enunciado falso, y eso a su vez implica la consistencia de los axiomas. Entonces, ¿cuál es la idea general de la demostración? ¿Cuál es la estrategia general de la demostración? Bueno, la estrategia consiste, dice ahí, en construir un enunciado G, un enunciado aritmético. Un enunciado aritmético quiere decir un enunciado que va a estar escrito en el lenguaje formal de la aritmética, que ya vimos en una clase anterior, que recordaremos posteriormente, en clases posteriores. La idea entonces consiste en construir un enunciado aritmético G viene de Gödel obviamente, que pueda traducirse, como ya veremos, un enunciado G que pueda traducirse en este enunciado no es demostrable. O sea, estamos buscando un enunciado G que sea autorreferente y que esté diciendo de sí mismo que no es demostrable. En realidad, quizás ustedes noten que hay cierta similitud de familia con la paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso es aquella que surge de decir este enunciado es falso. De hecho, la similitud no es casualidad, porque Gödel en la introducción en la introducción del artículo donde demuestra el teorema, él dice que efectivamente se inspira en la paradoja del mentiroso para hacer su demostración. O sea, él se inspira en esa idea de autorreferencia para hacer la demostración de su teorema. Él mismo lo dice, insisto. Entonces, repito, la idea consiste en construir un enunciado G autorreferente que diga este enunciado no es demostrable, que diga básicamente yo no soy demostrable. Ahí entre paréntesis está aclarado a partir de los axiomas propuestos. En realidad, demostrable o no demostrable son términos siempre relativos. Uno siempre tiene que decir demostrable a partir de qué. ¿Cuáles son mis hipótesis para que algo sea o no demostrable? Entonces, hemos supuesto al principio que se ha dado un conjunto recursivo y consistente de axiomas, y cuando digamos demostrable o no demostrable, siempre es con respecto a ese conjunto recursivo y consistente de axiomas. Entonces, ¿de qué me sirve tener ese enunciado G? G entonces es un enunciado que, repito, dice de sí mismo que no es demostrable. Entonces G, semánticamente, o es falso o es verdadero. Repito, o es falso o es verdadero semánticamente. Si G fuera falso, entonces lo que está diciendo de sí mismo es mentira,
Él dice de sí mismo que no es demostrable. Si fuera falso, lo que está diciendo es mentira, entonces sí sería demostrable. Sería un enunciado que es falso y demostrable, lo cual es absurdo porque estábamos suponiendo, dijimos que si uno supone que los axiomas son todos verdaderos, las cosas que se demuestran a partir de ellos también son verdaderas. El G, si el G fuera demostrable, necesariamente es verdadero. No puede ser falso y demostrable, es un absurdo. Entonces falso no puede ser. Por lo tanto es verdadero. Pero si es verdadero, entonces lo que está diciendo de sí mismo es cierto, es verdad. Es un enunciado verdadero, pero no demostrable. Por lo tanto existe un enunciado G que es verdadero, pero no demostrable. Digamos que la negación tampoco va a ser demostrable, porque la negación es falsa. O sea, ni G, tanto G como no G, ninguno de los dos es demostrable. G, porque lo que está diciendo de sí mismo es verdadero, y la negación de G, porque al ser falsa, por lo tanto no puede ser demostrable. Entonces, si uno logra construir ese enunciado G, tiene automáticamente la demostración completa del teorema de Gödel. Este enunciado G que estamos buscando se refiere a enunciados. En particular se refiere a sí mismo, pero de lo que está hablando básicamente es de un enunciado. Pero el problema es que G, como dijimos antes también, tiene que ser un enunciado aritmético, tiene que poder escribirse en el lenguaje formal de la aritmética, y los enunciados aritméticos se refieren a números, hablan de suma y producto de números, o sea, yo necesito un enunciado G que se refiera a algún enunciado, pero al mismo tiempo, por su construcción sintáctica, solamente puede referirse a números. Entonces, ¿cómo logro superar esa dificultad? ¿Cómo puedo lograr que algo que en principio solamente se refiere a números, logre referirse a enunciados? ¿Cómo logramos que un enunciado que en principio habla de números hable de otros enunciados? Bueno, eso lo logramos asociando a cada enunciado un número, definiendo lo que se llama su número de Gödel. Entonces, el primer paso de la demostración, la primera parte de la demostración, consiste en asociarle a cada enunciado aritmético un número. Ese número se conoce como el número de Gödel del enunciado. ¿Por qué esto me sirve? Porque justamente la idea es que si al enunciado P le corresponde el número, voy a poner un ejemplo cualquiera, 820, repito, si al enunciado P le corresponde el número 820, estar hablando del número 820 va a equivaler a hablar del enunciado P. Entonces, hablar, repito, del número 820 va a equivaler a hablar del enunciado P. Entonces, al estar hablando de números, al mismo tiempo estoy hablando de enunciados. Esa es la idea general de la demostración de la numeración de Gödel. A cada enunciado se le asigna un número. Esta asignación en realidad, como vamos a ver cuando desarrollemos todos los detalles de la demostración, es sintáctica. O sea, en realidad uno primero escribe el enunciado en el lenguaje formal y a partir de esos símbolos que quedan escritos es que uno define algorítmicamente la numeración de Gödel. Para contar la idea como estamos haciendo ahora, que es la idea general, voy a poner algunos ejemplos hipotéticos totalmente arbitrarios, totalmente al azar de números de Gödel. Pero insisto, cuando uno hace la demostración con todos los detalles, como ya haremos en clases posteriores, la numeración de Gödel se define algorítmicamente a partir de los símbolos del lenguaje formal. Voy a mencionar entonces algunos ejemplos hipotéticos. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que al enunciado 2 es par le corresponde el número de Gödel 23. Por lo tanto, estar hablando del número 23 va a equivaler a estar hablando del enunciado 2 es par. Insisto en algo que ya dije hace unos minutos. En realidad la asignación no es así 23 porque se me ocurre, sino la verdadera asignación de Gödel, la verdadera asignación de los números de Gödel, necesita que ese 2 es par esté escrito en el lenguaje formal de aritmética y el número correspondiente se calcula algorítmicamente a partir de la escritura formal. No es una cosa así al azar. Y en general los números de Gödel son números grandes. Nunca va a ser un 23 el número de Gödel de un enunciado. Pero acá estamos contando la idea general. Entonces a 2 es par que corresponde a un número que, digamos así, hipotéticamente, que es el 23. Y al enunciado 4 es primo, por ejemplo, le podría corresponder el número de Gödel 93. Entonces hablar del número 93 es estar hablando del enunciado 4 es primo. Ustedes me podrán decir, pero 4 es primo es falso. Bueno, es falso, pero a todos los enunciados les corresponde un número de Gödel, a todos, tanto a los verdaderos como a los falsos. Es más, la asignación de números de Gödel es totalmente sintáctica, a la definición de la numeración de Gödel, cuando uno la hace correctamente,
no le interesa si el enunciado es si el enunciado es verdadero o es falso, o lo que diga en realidad el enunciado. La asignación es puramente sintáctica. Y entonces, semánticamente, hay un número de Gödel tanto para los enunciados verdaderos como para los enunciados falsos. El segundo paso, la segunda parte de la demostración, se titula Demostrables expresables. Veamos qué significa esto. Dice ahí, si el conjunto de axiomas es recursivo, si el conjunto de los axiomas propuestos para la aritmética es recursivo, empiezo con esa frase porque en realidad lo que quiero destacar es que la hipótesis de que los axiomas son recursivos, que los axiomas propuestos son recursivos, o sea que existe un algoritmo que reconoce si un enunciado es o no un axioma. Repito, la hipótesis de que el conjunto de axiomas propuestos es recursivo se usa en esta parte de la demostración. Es en esta parte de la demostración donde esa hipótesis es relevante. En lo que voy a hacer hoy, que es una cosa así muy general, muy hipotética, no se va a notar esta relevancia de esa hipótesis, pero cuando hagamos la demostración formal con todos los detalles van a ver que efectivamente es en este punto de la demostración donde esa hipótesis aparece. Entonces, bueno, si el conjunto de axiomas es recursivo, los axiomas propuestos, ¿no? Entonces los números de Gödel de los enunciados demostrables, dice, están definidos por una propiedad aritmética, o sea, hay una propiedad aritmética, una propiedad numérica, una propiedad expresable en el lenguaje de la aritmética que cumple, esa propiedad numérica caracteriza a los números de Gödel de los enunciados que son demostrables. O sea, uno puede decir, un enunciado es demostrable, a partir de los axiomas propuestos, si solo si su número de Gödel cumple tal propiedad, una propiedad aritmética específica. Una propiedad que es expresable en el lenguaje formal de la aritmética. Recuerdan que dijimos en la clase pasada que es muy importante en el contexto del teorema de Gödel qué propiedades se pueden expresar y cuáles no. Acá aparece eso, en esta parte es donde aparece esa idea. Ya, entonces, de nuevo, yo tengo los axiomas propuestos, tengo los enunciados, tengo sus números de Gödel. Un enunciado, uno va a poder decir, un enunciado es demostrable si solo si su número de Gödel cumple tal propiedad. Y esa propiedad es una propiedad aritmética, una propiedad numérica que se puede expresar en el lenguaje formal de la aritmética. Eso se resume en la frase ser demostrable es expresable, o sea, la propiedad de ser demostrable, de ser un enunciado demostrable, es expresable en el lenguaje formal de la aritmética. Eso es lo que quiere decir ser demostrable es expresable. Sigamos con estos ejemplos hipotéticos totalmente arbitrarios que estamos haciendo. Entonces, dentro de esa idea de ejemplo hipotético arbitrario, uno podría decir que quizás podría suceder que esa propiedad aritmética que caracterice los números de Gödel de los enunciados demostrables sea la de ser un número primo que suma o resta de tres primos consecutivos. Repito, la propiedad que caracteriza a los números de Gödel de los enunciados demostrables podría ser, hipotéticamente, ser un número primo que suma o resta de tres primos consecutivos. En ese caso uno diría, como está escrito ahí, que n es el número de Gödel del enunciado demostrable si solo si ese número n es un primo que suma o resta de tres primos consecutivos. De nuevo, cuando uno hace la demostración formal, no es que uno elige, a mí me gustaría que la propiedad fuera tal o cual. La propiedad se deduce de la numeración de Gödel, o sea, uno demuestra que esa propiedad existe, es más, demuestra cómo se puede expresar esa propiedad y demás. No es algo arbitrario. Acá estamos en una idea así hipotética, totalmente arbitraria, como dije antes. Entonces, repito, podría suceder en esta cosa hipotética que los números de Gödel de las enunciados demostrables sean los números primos que se pueden escribir como suma o resta de tres primos consecutivos. Digamos, como habíamos dicho hace un rato, que a 2 par le correspondiera el número de Gödel 23. 23 es un número primo y es suma de tres primos consecutivos. Por lo tanto, lo que podríamos concluir de esto es que 2 par es demostrable. O sea, su número de Gödel es un número primo que suma o resta, en este caso suma, de tres primos consecutivos. Por lo tanto, 2 par es un enunciado demostrable. El paso 3 o parte 3 de la demostración se titula método de autorreferencia. Veamos qué significa esto. Entonces, la numeración de Gödel nos permite que un enunciado aritmético hable de otro enunciado aritmético. Por ejemplo, el enunciado aritmético que dice 23 es un número primo que suma o resta de tres números primos consecutivos, está diciendo al mismo tiempo el enunciado 2 par es demostrable. Repito, el enunciado que dice 23 es un número primo que suma o resta de tres números primos consecutivos, que es un enunciado aritmético,
está diciendo el enunciado 2 es par, cuyo número de Gödel es 23, es demostrable porque ese número de Gödel 23 cumple la propiedad que caracteriza a los enunciados demostrables. Un enunciado aritmético está diciendo 2 es par es demostrable. Pero el enunciado G que queremos construir no solamente habla de un enunciado, sino que específicamente habla de sí mismo. ¿Cómo logramos que un enunciado hable no solamente de otro enunciado, sino específicamente de sí mismo? Bueno, veamos eso. ¿Cómo puede un enunciado referirse a sí mismo? Pregunta. Bueno, supongamos que el enunciado 97 es primo, de nuevo son ejemplos hipotéticos. Supongamos que al enunciado 97 es primo le correspondiera el número de Gödel 97. Supongamos entonces que al enunciado aritmético 97 es primo le correspondiera el número de Gödel 97. Entonces, con esa situación, el enunciado 97 es primo está diciendo en realidad mi número de Gödel es primo. El enunciado 97 es primo, como tiene el número de Gödel 97, está diciendo mi número de Gödel es primo. Es autorreferente, está hablando de su propio número de Gödel. Bueno, pero uno podría objetar, ¿no es mucho pedirle a la vida que justo el enunciado aritmético que habla del número n tenga número de Gödel n? ¿No es como demasiado pedirle a la vida, como dije recién? Bueno, no, en realidad no es demasiado pedir, porque en realidad el tercer paso de la demostración consiste en probar, en demostrar que para cualquier propiedad P que sea expresable, dice ahí, o sea, cualquier propiedad P aritmética expresable en el lenguaje formal de la aritmética, repito, el tercer paso de la demostración consiste en demostrar que para toda propiedad que es expresable en el lenguaje formal de la aritmética existe un número m, un número que depende de la propiedad. Para cada propiedad hay un número m que depende de la propiedad, tal que el enunciado m cumple la propiedad P, a ese enunciado le corresponde el número de Gödel m. O sea, yo resumo, para cada propiedad expresada en el lenguaje formal de la aritmética, para cada propiedad hay un número m, tal que el enunciado m cumple la propiedad P tiene el número de Gödel m. O sea, más resumidamente, para cada propiedad que es expresable en el lenguaje formal de la aritmética, existe un enunciado que dice mi número de Gödel cumple esa propiedad. Para toda propiedad, repito, que es expresable en el lenguaje formal de la aritmética, para toda propiedad numérica, digamos así, existe un número m tal que el enunciado m cumple esa propiedad, tiene el número de Gödel m, por lo tanto un enunciado que dice mi número de Gödel cumple la propiedad. Una vez más, por si este trabalenguas no quedó claro, al enunciado m cumple la propiedad P le corresponde el número de Gödel m, por lo tanto el enunciado dice mi número de Gödel cumple la propiedad P. O sea, para toda propiedad P hay un enunciado que dice, un enunciado aritmético que vía la numeración de Gödel dice mi número de Gödel cumple la propiedad P, o sea, es autorreferente. Me detengo acá un segundo. Esto en realidad cuando uno hace la demostración formal, incluso muestra un algoritmo para construir ese enunciado. Esto quiero destacarlo ahora, después volveremos a ese punto. La demostración de Gödel, la demostración hecha correctamente, no esta versión hipotética que yo estoy haciendo semántica, la demostración de Gödel es totalmente constructiva. Muestra un algoritmo que permite construir este enunciado autorreferente. ¿Sí? Por eso hablo del método de autorreferencia. No es solamente que uno dice existe un enunciado pero no sé cuál es, sino que de hecho cuando uno hace las cosas correctamente, con todo el detalle, el enunciado uno muestra cómo construir ese enunciado autorreferente. Hay un método para construir ese enunciado autorreferente. Bien, con todo esto que hemos dicho, tomemos ahora el enunciado, o tomemos la propiedad, mejor dicho, no es un número primo que suma o resta de tres primos consecutivos, o sea, la negación de lo que habíamos mencionado antes. Tomemos la propiedad, no es un número primo que suma o resta de tres números primos. Eso quiere decir que lo que está diciendo esa propiedad es, no es el número de Gödel de un enunciado demostrable. ¿Sí? Estamos tomando la negación de la propiedad aritmética que caracteriza a los enunciados demostrables. No es un número primo que suma o resta de tres primos consecutivos, equivale a decir no es el número de un enunciado demostrable. Pero es una propiedad aritmética, una propiedad expresable en el lenguaje formal de la aritmética, por lo tanto, por lo que decíamos recién, existe un número m, tal que al enunciado m no es un número primo que suma o resta de tres números primos consecutivos,
ese enunciado tiene el número de Gödel m. O sea, el enunciado está diciendo mi número de Gödel no es un primo que suma o resta de tres primos consecutivos. Digamos que ese número, siguiendo con la cuestión hipotética, sea el número 43. O sea, estoy diciendo que al enunciado, lo digo despacito, al enunciado 43 no es un número primo que suma o resta de tres primos consecutivos, le corresponde el número de Gödel 43. Estamos suponiendo entonces, dentro de esta versión hipotética, que al enunciado 43 no es un primo que suma o resta de tres primos consecutivos, le corresponde el número de Gödel 43. Entonces, una vez más, a 43 no es un número primo que suma o resta de tres primos consecutivos, le corresponde el número de Gödel 43. O sea, el enunciado está diciendo mi número de Gödel, no es un número primo que suma o resta de tres primos consecutivos, pero esa propiedad aritmética corresponde a los enunciados demostrables. O sea, está diciendo en definitiva, mi número de Gödel no es el número de Gödel de un enunciado demostrable. Mi número de Gödel no es el número de Gödel de un enunciado demostrable. O sea, si los enunciados que no tienen número de Gödel de enunciados demostrables no son demostrables. O sea, no estoy cumpliendo la característica que corresponde a los enunciados demostrables, por lo tanto no soy demostrable. No estoy cumpliendo la, repito, característica que corresponde a los enunciados demostrables, por lo tanto el enunciado 43 es un número primo, etc. Está diciendo este enunciado no es demostrable, yo no soy demostrable. Mi número de Gödel no corresponde al enunciado demostrable, por lo tanto no soy demostrable. Ese es el enunciado G que estábamos buscando. Porque justamente, como ya vimos al principio, si un enunciado dice de sí mismo que no es demostrable, la única posibilidad coherente es que sea verdadero y no demostrable. Es un enunciado verdadero que no es demostrable y su negación, que es falsa, por lo tanto tampoco es demostrable. De esta manera, supuestamente, dentro de esta versión hipotética, completamos la demostración del teorema de Gödel. Hemos encontrado un enunciado que es verdadero y que no es demostrable a partir de los axiomas propuestos. En resumen, para demostrar el teorema de Gödel hay que cumplir los siguientes tres pasos o las siguientes tres partes, que son estas. Primero, definir la numeración de Gödel. A cada enunciado le corresponde un número natural. Segundo, probar que el ser demostrable es expresable. Eso quiere decir que los números de Gödel de los enunciados demostrables cumplen una propiedad aritmética expresable en el lenguaje formal de aritmética, justamente. Y por último, establecer el método de autorreferencia, ver cómo efectivamente para toda propiedad aritmética existe un enunciado que dice mi número de Gödel cumple esa propiedad aritmética. Lo que faltan son solamente los detalles, o sea, hacer todo esto formalmente bien. ¿Solo falta eso o no? Lo que yo acabo de hacer aquí recién es efectivamente la idea general de la demostración del teorema de Gödel, la idea que vamos a seguir cuando demostramos el teorema de Gödel formalmente paso a paso. Pero en realidad debo aplicarme a mí mismo en este momento lo que yo dije antes sobre Paulos. Yo recuerdo cuando hablamos de la cita de John Allen Paulos, donde enuncia el teorema de Gödel, yo había dicho, en realidad lo que dice Paulos es falso. Si uno, digamos, el teorema de Gödel va por ahí, la idea general está bien, lo que él está diciendo está bien y en el contexto en que lo dice no puede decir nada mejor, pero si uno se pone a analizar puntillosamente su frase, su enunciado del teorema de Gödel, ese enunciado no solamente no es lo que dice el teorema de Gödel, sino que en sí mismo es falso. Bien, acá me aplico lo mismo a mí mismo, justamente, perdón la reiteración de la palabra. Me aplico esa misma idea, me aplico a mí mismo, autorreferentemente, ya que estamos hablando de autorreferencia. En realidad lo que yo acabo de hacer efectivamente es la idea general de la demostración. Eso está bien, la demostración va por ahí, tiene los tres pasos que dije antes y que acá están escritos todavía. Efectivamente hay una numeración de Gödel, ser demostrable es expresable, hay un método de autorreferencia, todo lo que ustedes quieran, eso está bien. La demostración va por ese lado. Pero en realidad, si uno se pone en puntilloso, detallista, el enunciado G que uno encuentra no es autorreferente. Y esto es importante porque se le da una exagerada importancia a la autorreferencia en el teorema de Gödel.
Es verdad que Gödel, como dije antes, en la introducción de su artículo, en la introducción del artículo donde muestra el teorema, dice que la autorreferencia es lo que lo inspira. De hecho, él dice, como también dije, él dice que se inspira en la paradoja del mentiroso, en la paradoja que dice que surge de pensar qué sucede con el enunciado, este enunciado es falso. Él cambia este enunciado es falso por este enunciado no es demostrable. Es verdad que se inspira en la autorreferencia, es verdad que la autorreferencia guía la demostración y nos permite entenderla, pero en realidad el enunciado, insisto, no es autorreferente. Toda esa parte final que yo digo, bueno, entonces G es verdadero o es falso, si G es verdadero, si G es falso, entonces es falso y demostrable, bla, 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 todo eso está mal. Todo eso es falso, es incorrecto, mejor dicho, está mal. El enunciado G no es autorreferente. Y voy a explicar por qué. Ahora a continuación voy a explicar por qué. O sea, de nuevo, sí es verdad que uno construye un enunciado G que en cierto sentido dice de sí mismo que no es demostrable, eso es verdad, pero no sale de la autorreferencia de la demostración. Es más sutil, es más sutil, esa es la palabra, no se me ocurre otro sinónimo, es más sutil. No es una cosa de decir, bueno, es verdadero o es falso, que además sería semántico, y si es falso, etcétera, etcétera. No es eso, porque en realidad, lo digo una vez más, no es autorreferente. Y insisto en eso porque, como también dije recién, uno hace mucho hincapié, se hace mucho hincapié en general en la autorreferencia en el teorema de Gödel, y la autorreferencia en realidad es como una especie de guía de la idea, no es la esencia del teorema de Gödel. De hecho, más allá de la demostración que hizo Gödel, posteriormente se hicieron otras demostraciones del teorema, que en general no son autorreferencias, digamos, no usan la autorreferencia, mejor dicho. Hay muchas demostraciones del teorema de Gödel que se hicieron posteriormente a la de Gödel, que es la que nosotros vamos a ver la de Gödel, pero hay demostraciones posteriores que para nada usan la autorreferencia. O sea, la autorreferencia es una guía que usa Gödel para tener la idea y para que entendamos nosotros su idea de la demostración. Pero, lo digo una vez más, el enunciado G en realidad no es autorreferente. Y quiero explicar un poquito por qué. Veamos a qué me refiero. El enunciado G que supuestamente en esta demostración hipotética hemos construido, dice 43, es el enunciado que dice 43 no es un número primo que suma o resta de tres primos consecutivos. Ese enunciado no es autorreferente, habla del número 43, dice 43 no es un número primo que suma o resta de tres primos consecutivos. No es autorreferente, pero ustedes me dirán, ¿cómo que no? Porque tiene el número de Gödel 43, por lo tanto está hablando de su número de Gödel, es autorreferente. Pero en realidad el número de Gödel es una construcción que hacemos nosotros que está totalmente por fuera de la aritmética y el enunciado ni se entera de ella en realidad. Es más, voy a ser más específico. Cuando uno hace la definición, cuando uno define la numeración de Gödel con toda precisión, con todo detalle, se da cuenta de que en realidad hay muchas formas diferentes de definir una numeración de Gödel. Hay muchas formas diferentes y válidas de definir una numeración de Gödel. Para alguna de esas numeraciones de Gödel, a este enunciado le corresponderá el número 43, y para otras numeraciones le puede corresponder el número 207 o 450 o cualquier otro número. O sea, uno puede cambiar la numeración de Gödel y para distintas numeraciones de Gödel a un mismo enunciado le pueden corresponder distintos números de Gödel, justamente. Es más, si yo cambio la numeración de Gödel, ya lo vamos a ver eso claramente cuando veamos la demostración formal, si uno cambia el número de Gödel, la propiedad que caracteriza a los números de Gödel de los enunciados demostrables también cambia. Son otros números de Gödel, otras propiedades aritméticas las que caracterizan a los números de Gödel de los enunciados demostrables. Por lo tanto, si yo cambio la numeración de Gödel, S43 no es un número primo, etc., ya por de pronto deja de ser supuestamente autorreferente y ni siquiera está hablando de la propiedad que caracteriza a los números de Gödel de los enunciados demostrables. O sea, el enunciado dice 43 no es un número primo que suma o resta de tres primos consecutivos. Todo lo demás, diría el enunciado, eso de los números de Gödel, bla, 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 es cosa tuya. Yo digo 43 no es un número primo que suma o resta de tres primos consecutivos. Los números de Gödel y toda esa historia viene por fuera de la aritmética y es una construcción mental nuestra que usamos para entender la demostración de Gödel, nada más. Todavía voy a argumentar un poco más. Hagamos un ejemplo pequeño, un ejemplo de juguetería de estas ideas que estoy tratando de comentar. Supongamos que yo les digo esto, el enunciado 1 es impar, es un enunciado autorreferente. No solo es autorreferente, es paradójico. Es un enunciado autorreferente paradójico. Entonces yo digo 1 es impar
Es un enunciado autorreferente y paradójico. Si viene alguien y ve el video en este momento fuera de todo contexto, diría: este tipo está loco. ¿Cómo? 1 es impar, es un enunciado autorreferente y además paradójico. 1 es impar, dice 1 es impar, algo que todo el mundo sabe. Pero bueno, yo digo que no. Digo que lo que yo estoy diciendo está bien. 1 es impar, es un enunciado autorreferente y además paradójico. Veamos por qué. Pensemos en un lenguaje muy pequeño, muy sencillo, que tiene solamente dos tipos de enunciados. Enunciados que dicen n es par y enunciados que dicen n es impar, donde n es un número natural. ¿Sí? O sea, tengo un lenguaje, una especie de versión muy simplificada de la aritmética, donde, insisto, los enunciados son solamente de dos tipos: n es par o n es impar, donde n es un número natural. Y a cada enunciado le vamos a asignar un número de Gödel. Vamos a definir en este lenguaje pequeñito una numeración de Gödel. La numeración de Gödel se define así, ahí está todo escrito. Si n es impar, al enunciado n es impar le corresponde el número de Gödel 4n-3, bueno, etcétera, etcétera. Ahí lo están viendo ustedes. Lo que quiero destacar, fíjense las dos primeras líneas de esta definición. En la primera línea, el n es impar y el enunciado dice que n es impar. En la segunda línea, el n es par y el enunciado dice que n es par. O sea, en las dos primeras líneas los enunciados son verdaderos, en las dos siguientes son falsos los enunciados. Entonces, y a su vez, en las dos primeras líneas a los enunciados le corresponden números de Gödel impares y en las otras dos le corresponden números de Gödel pares. En resumen, en este lenguaje, con esta definición de números de Gödel, a los enunciados verdaderos le corresponden números de Gödel impares, a los enunciados falsos le corresponden números de Gödel pares. Repito, a los enunciados verdaderos le corresponden números de Gödel impares, a los falsos le corresponden números de Gödel pares. Bien, ahí está dicho lo que decía recién. El enunciado es verdadero si solo si su número de Gödel es impar. Por lo tanto, n es el número de Gödel de un enunciado verdadero y n es el número de Gödel de un enunciado falso, son expresables en este lenguaje. N es el número de Gödel de un enunciado verdadero, simplemente es n es impar. N es el número de Gödel de un enunciado falso, es n es par. O sea, son tanto una como otra, son propiedades que son expresables en nuestro lenguaje. Sea entonces que el enunciado 1 es impar, el que yo mencionaba antes. Ahí en la segunda línea estoy recordando cómo calcular el número de Gödel de ese enunciado. Si n es impar, dice ahí, si n es impar, en este caso el n es 1, al enunciado n es impar le corresponde el número de Gödel 4n-3. Como n es 1, le está correspondiendo el número de Gödel 4 por 1 menos 3, que es 1. O sea, en resumen, 1 es impar, tiene el número de Gödel 1. Por lo tanto, G dice, mi número de Gödel es impar. Pero a su vez los números impares corresponden a los enunciados verdaderos, dijimos. Por lo tanto, G dice, este enunciado es verdadero, yo soy verdadero. No es la paradoja del mentiroso, pero es un enunciado paradójico igual, porque ese enunciado es tanto verdadero como falso. Porque digamos, si el enunciado es verdadero, lo que está diciendo es verdad, por lo tanto es verdadero. Y si es falso, lo que está diciendo es falso, por lo tanto es falso. O sea, es tanto verdadero como falso. Es un enunciado autorreferente paradójico. Por lo tanto, 1 es impar, es un enunciado autorreferente y paradójico. ¿Es un enunciado autorreferente paradójico? No, 1 es impar, dice 1 es impar. Yo hice toda esta construcción de los números de Gödel y demás, y a partir de eso parecería que fuera un enunciado paradójico autorreferente, pero no lo es. De la misma manera que el enunciado G de Gödel no es autorreferente. El enunciado, ¿y qué conclusión puedo yo sacar de todo esto que acabo de hacer recién, de los números de Gödel y demás? Respuesta, ninguna. Nada, es un jueguito que hice yo para mostrar que puedo fabricarme algo aparentemente autorreferente definiendo las cosas convenientemente. La demostración de Gödel es más sutil, más seria, más interesante. La autorreferencia nos guía, pero el enunciado no es autorreferente. Insisto, la autorreferencia nos guía y nos ayuda a entender lo que uno está tratando de hacer, pero el enunciado en sí no es autorreferente. En la próxima clase, ahora sí, vamos a empezar con la demostración formal del teorema de Gödel, la demostración sintáctica con todos sus detalles. Espero que este video les haya resultado interesante, nos veremos en las próximas clases, hasta la próxima.